Y antes de entrar en materia, quiero disculparme con todas aquellas personas, por pocas que sean, que, bueno, que de alguna forma, pues, querían disfrutar de mi contenido o que de alguna manera les interesaba el contenido, y quiero disculparme por no haber publicado nada desde el verano pasado. Bueno, el hecho es que hay que considerar que no he podido hacerlo porque he de compatibilizar demasiadas cosas. Por un lado el trabajo, por otro lado estudios universitarios. Estoy cursando otra carrera universitaria, además de la que ya terminé hace años. Después también tengo otros intereses, por ejemplo el de la montaña, que para mí es fundamental. Y bueno, y aquí hay que considerar que bueno, que estos vídeos llevan su trabajo. Por un lado el de grabación, el de edición, y también hay que considerar que bueno, que esto pues me obliga a leer y a estudiar ciertos documentos, y que esto requiere cierto tiempo. Se van a hacer vídeos como churros, pues si nos ponemos a comentar lo que hacen otros y empezar a soltar ideas de cualquier manera. Pero bueno, esto no sería un trabajo serio, porque bueno, para hacer un trabajo serio es necesario pues documentarse, analizar las cosas y bueno, y ser consecuente con lo que sería la idea de un trabajo académico, aunque sea este trabajo pues de carácter audiovisual. Bueno, pues ya entrando en materia, lo primero que hay que decir es que seguiremos el hilo ideológico que nos dejó Jorge Polo Blanco con su libro Románticos y Racistas, y su crítica al romanticismo, al nacionalismo, y fundamentalmente al nacionalismo catalán, vasco, gallego y en general a los nacionalismos étnicos españoles. Bueno, yo he de decir que no comparto toda la crítica que hace al nacionalismo. No comparto la crítica que hace en su totalidad, en partes que sí, pero no comparto la crítica que hace el nacionalismo en general, ni al romanticismo. Pero bueno, Jorge Polo Blanco nos ayuda el hilo que nos traza Jorge Polo Blanco nos ayuda a entender el romanticismo. Y bueno, y a partir de aquí quiero entrar a trabajar en un documento, también ayudándome de Jorge Polo Blanco, que para mí es fundamental, que son las cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller. Y bueno, ahora entraré precisamente a entrar en el contenido que nos da Jorge Polo Blanco y a analizar ciertos párrafos que nos interesa analizar de su libro Romántico. Bueno, aquí tenemos, por decirlo así, la portada de la versión Kindle, que es con la que he trabajado yo, del libro Románticos y Racistas, y del libro que nos ayudará a estirar de la madeja del romanticismo, y hoy concretamente en este vídeo y en el siguiente, o en los siguientes, no lo sé todavía, pues vamos a entrar a analizar pues los orígenes del movimiento romántico alemán con Schiller, en este caso, que es un pensador idealista pero con connotaciones románticas. En realidad hemos de decir que no se puede establecer claramente, como veremos en este programa, una diferencia clara entre lo que es el romanticismo y el idealismo, porque algunos pensadores románticos también derivaban del idealismo.
Bueno, aquí tenemos un párrafo de Jorge Polo Blanco del libro. Estamos en la página 28 del documento de la versión Kindle. Y bueno, vamos a leer y después hablaremos un poco de la cuestión. Bueno, su propuesta fue bien acogida en los círculos románticos. Friedrich Schlegel, del que hablaremos enseguida, refrendaba tales tesis en nuestros fragmentos de 1800. El entendimiento, dice el autor de los discursos sobre la religión, se refiere a la mencionada obra de Schleiermacher, solo conoce el universo. Dejad que reine la fantasía y tendréis un Dios. Exactamente sí, la fantasía es el órgano del hombre para la divinidad. Poetizar la experiencia religiosa y sacralizar la experiencia estética. Hay dos movimientos de una misma composición. Solo se puede ser un artista quien posee una religión propia, una intuición original de lo infinito. Con todo ello se va entreabriendo la peligrosa puerta del irracionalismo, cuya trayectoria sería tan extensa como funesta. Tal vez el referenciado Schiller no abrió dicha puerta de par en par, pero sí elaboró la llave que facultaba para abrirla. Esta será siempre su responsabilidad. Bueno, si se ve un cambio de look es porque por necesidad, pues, y porque lo considero conveniente, pues he tenido que repetir algunas escenas. Unas escenas están grabadas un día y otras otro día. Lo que pasa es que con que las ideas no estaban bien expuestas, pues considero necesario repetirlas. Así que la primera observación que tengo que hacer a lo que comenta Jorge Polo Blanco, que dejar volar la fantasía y la experiencia religiosa son formas naturales de lo humano. Lo humano, por naturaleza, tiende a dejar volar la fantasía, tiende a fantasear, a crear mundos mágicos, por decirlo así, o a crear realidades ideales o realidades hipotéticas. Esto ha hecho posible las revoluciones. Y también hay que hablar de la experiencia religiosa, que la experiencia religiosa es también una experiencia natural en lo humano. De hecho, hay que decir que no identifico directamente la experiencia religiosa con la religión. Yo considero que la experiencia sacra, por el que le digo yo, es natural al hombre y que es inalienable, y esto no significa que yo tenga que creer en Dios, al contrario, soy ateo, pero bueno, considero que la experiencia religiosa es fundamental en lo humano y que es ineludible, y es una forma de expresión. Y bueno, de esto habla Gonzalo Rodríguez, que es uno de los interlocutores de Santiago Armesilla, y lo explica muy bien. Él no habla de la experiencia religiosa, pero habla del mito, de la tendencia natural del hombre a crear mitos. Y bueno, y es a partir de todas estas claves que tendremos que analizar y que tenemos que contextualizar lo que vamos a analizar y lo que vamos a ver sobre Schiller. Bueno, se me ha olvidado decir que va a ser precisamente el señor Gonzalo Rodríguez quien nos va a ayudar a desilvanar la madeja que queremos desilvanar en relación con el romanticismo y Schiller. Y nos vamos a ayudar precisamente de la aparición que tuvo este señor en el canal de Santiago Armesilla. Bueno, el siguiente paso que voy a dar es dirigirme a la página 24, que es donde Jorge Polo Blanco habla de las cartas a la educación estética del hombre. Y bueno, voy a empezar a leer. Friedrich Schiller fue uno de los precursores más relevantes de la nueva mentalidad. Con cierta arrogancia, así lo advierte Rüdiger Safransky, el filósofo y literato alemán pretendió erigir una revolución espiritual que habría de ser más profunda que la francesa.
una revolución interior. El poeta de Weimar puso todas sus esperanzas en la capacidad liberadora del arte. Es lo artístico, con su fuerza genesiaca y su potencia demiúrgica, la dimensión más genuina del ser humano. Es a través de la belleza que caminamos hacia la libertad. Una tesis tremenda, pero no se trata únicamente de que la educación estética redefine la sensibilidad de los hombres. Es algo más decisivo. Lo que nos define como seres humanos es precisamente esa dimensión estético-lúdica. Porque, para decirlo de una vez por todas, el hombre solo juega cuando es hombre en pleno sentido de la palabra, y solo es enteramente hombre cuando juega. Debe notarse que las itálicas son el propio Schiller que ponía el énfasis en ese aspecto. Aducirá que el predominio de la facultad analítica desposee necesariamente la fantasía de su fuerza y de su energía, declaración que puede ser tomada como una plataforma de lanzamiento para el antirracionalismo romántico. Por ello, el pensador abstracto posee casi siempre un corazón frío. Aquellas famosas cartas sobre la educación estética del hombre, que es de donde proceden todas las palabras que acabamos de citar, fueron ampliaciones de una relación epistolar que había mantenido con el duque de Augustenburg, del cual, por cierto, habría obtenido una pensión. La obra fue muy elogiada por Goethe. En la carta 15 encontramos aquella decisiva tesis antropológica: el hombre solo es hombre en el verdadero sentido de la palabra cuando juega. Y no se trata de poner valores en las artes plásticas o literarias, es algo más grave y trascendental, porque esa pulsión estética y lúdica de Spieltrieps, impulso de juego, es la que está detrás de los avances civilizatorios que nos definen como humanidad. Es así que los hombres pudieron sublimar sus primitivos impulsos naturales, convirtiéndose en sofisticados animales simbólicos. Somos criaturas culturales porque lo estético lúdico forma parte de nuestro ser más profundo, y se nos abren espacios de libertad precisamente cuando somos capaces de despegarnos de lo puramente utilitario. Bueno, aquí encontramos dos cuestiones que me interesan particularmente, y una está relacionada con la dimensión estética de lo humano, o la dimensión del goce estético de los hombres. En fin, voy a leer. La obra fue muy elogiada por Goethe. En la carta 15 encontramos aquella decisiva tesis antropológica: el hombre solo es hombre en el verdadero sentido de la palabra cuando juega, y no se trata solamente de poner en valor las artes plásticas o literarias, algo más grave y trascendental, porque esa pulsión estética y lúdica es la que está detrás de los avances civilizatorios que nos definen como humanidad. Evidentemente, aquí lo que se trata de poner en relieve es precisamente esto, que el hombre no puede eludir esa dimensión estética. Está tan enraizada en su ser que forma parte de su ser, y sin esa dimensión estética el hombre no puede entenderse como este hombre, y la dimensión estética ha sido uno de los impulsos que ha hecho avanzar la civilización, que ha tirado a la civilización hacia adelante, no solo a través del arte, sino que el arte se ha imbricado en toda la estructura de la existencia de la humanidad. Incluso la tecnología está llena de arte. Siempre hay una dimensión estética en todo lo que hacemos, incluso cuando hacemos ciencia. En la ciencia es incluso las ecuaciones, cuando los matemáticos buscan ecuaciones, buscan la belleza en las ecuaciones. Todo está imbricado, o sea, la racionalidad, incluso detrás de la racionalidad, de un discurso racional, hay una dimensión estética. Este es el impulso más profundo de lo humano, y lo que considero es precisamente que sin esa dimensión estética ni siquiera lo racional sería posible. Este es un primer punto que quiero dejar claro. Bueno, aquí tengo que admitir que, por lo menos en esta frase,
no así en el sentido de las cartas a la educación estética. Schiller se equivoca o comete un error cuando dice que el pensador abstracto fuese casi siempre un corazón frío. Bueno, aquí hay que poner quizá cierto énfasis en el casi siempre. Yo creo que casi nunca posee un corazón frío. La razón, la ciencia, el pensamiento abstracto depende de una pasión y de un sentido religioso, y ese sentido religioso se remite a un Dios, que es la verdad. Por lo tanto, siempre hay un sentido, incluso en la ciencia hay un sentir, una especie de vínculo religioso con la verdad. Sin este vínculo religioso no sería posible, sin ese vínculo cuasi religioso con la verdad no sería posible la ciencia ni el pensamiento, ni siquiera el pensamiento abstracto. Y además el pensamiento abstracto, la lógica, la matemática son también, por decirlo así, creaciones estéticas de lo humano. No están desposeídos de la belleza ni del sentimiento estético, al contrario, se fundan en él. Esto es la cuestión, y aquí creo que en ese sentido, que al menos en esta frase, aquí Schiller, pues se equivoca. Bueno, aquí se me olvidaba tocar un punto que es fundamental, y es explicar el por qué la dimensión estética está detrás de todo. Y es que precisamente la civilización, de alguna forma, la cultura de alguna forma trata de poner orden al caos. Cuando matematizamos la realidad, lo que intentamos entender es su orden. Cuando hacemos ciencia, intentamos entender el orden de la realidad. De alguna forma, todas estas creaciones científicas son fórmulas para poner orden al caos, para ordenarla y para darle una estructura coherente y una estructura armónica a la realidad. Y por eso es precisamente la búsqueda de las ecuaciones, de la belleza de las ecuaciones. Las ecuaciones, cuando son bellas, se consideran que están más cerca, los científicos, los matemáticos consideran que están más cerca de la verdad que las ecuaciones que no son tan bellas. Consideran que de alguna forma, a través de la belleza de las ecuaciones, se evoca una perfección. Y se intenta siempre buscar al máximo esa perfección en las ecuaciones, buscar la fórmula matemática que se acerque más a esta perfección y que describa mejor y el orden con el que queremos entender, a partir del cual queremos entender Bueno, voy a leer otra vez otro párrafo del libro de Polo Blanco. Es así que los hombres pudieron sublimar sus primitivos impulsos naturales. Se está refiriendo a lo que defiende Schiller, evidentemente. Es así que los hombres pudieron sublimar sus primitivos impulsos naturales, convirtiéndose en sofisticados animales simbólicos. Somos criaturas culturales porque lo estético lúdico forma parte de nuestro ser más profundo y nos abren espacios de libertad precisamente cuando somos capaces de despegarnos de lo puramente utilitario. En los seres humanos sí se dan los gestos gratuitos, esto es, gestos que no están guiados por una grosera funcionalidad adaptativa. Bueno, aquí hay un elemento que para mí es el otro elemento del que quería hablar y que para mí es sumamente importante, que es el que se refiere a esto cuando dice que somos criaturas culturales porque lo estético lúdico forma parte de nuestro ser más profundo y se nos abren espacios de libertad precisamente cuando somos capaces de despegarnos de lo puramente utilitario. Así, en este sentido, lo que se está diciendo en este caso es que precisamente que lo que nos hace humano es cuando vamos allá de lo puramente funcional, cuando vamos allá de lo funcional. Somos humanos porque evidentemente tenemos unas necesidades y hemos de cubrir estas necesidades
pero estas necesidades las convertimos en algo, incluso estas necesidades lo convertimos en algo más que algo puramente utilitario. También lo convertimos en algo estético. O sea, detrás de cualquier cosa que hagamos, siempre la investimos o la envolvemos con una capa estética, con una capa de belleza y con una capa simbólica y con un significado que va más allá de lo puramente utilitario. Y esto es precisamente lo que hace posible la cultura. Y esto le sucede también a la ciencia y a la razón. Bueno, había dicho, me parece que ha sido sobre el principio del vídeo, que iba a presentar el fragmento de una retransmisión de Santiago Armesilla, que nos presenta a un doctor en historia, Gonzalo Rodríguez, que analiza el fenómeno del mito, y en este caso nos está hablando de la relación del mito con el heavy metal. O sea, considera que el heavy metal, el corazón del heavy metal, de alguna forma, está en el mito. Pues en este sentido, yo puedo reconocer que nunca me ha gustado el heavy metal. He sido siempre mucho más de música clásica y que incluso he menospreciado el heavy metal. Pero bueno, he de reconocer que esta retransmisión de Santiago Armesilla pues me ha hecho ver que la ignorancia es muy mala y que es necesario analizar los fenómenos mucho más profundamente, entenderlos y que no se puede en este sentido menospreciar nada. Sí que reconocer mi culpa, pero bueno, aquí no voy a hablar en este sentido ni del heavy metal ni de nada, sino del mito en cuanto tal. Y es precisamente de lo que nos habla el fragmento que he escogido el señor Gonzalo Rodríguez, que nos explica de una forma profunda y muy coherente lo que es un mito. O sea, un mito, pues ya digo, pueden parecer historias fantásticas, pero son mucho más que esto. Un mito nos transmite imágenes, quizás son una especie de símbolos que representan los valores, que apuntan los valores. ¿Cómo se representan nuestros valores? Pues siempre a través de historias, de hazañas, de personajes heroicos, de sociedades ideales y de mundos quizá que puedan ser descritos en una clave mágica, pero que lo que aquí en este caso el mito, el relato mítico, no importa. Y siempre he dicho que en el relato mítico no importa la verdad de los hechos, sino la verdad de los valores. Y es precisamente de alguna manera de lo que nos habla el señor Gonzalo Rodríguez. Bueno, pues quizás lo más conveniente sería dejar hablar a Gonzalo Rodríguez. Lo único que pasa es que me gustaría decir antes que el mito en algún sentido invoca la realidad, nos conecta con la realidad y nos une a la realidad de una forma que no puede hacer la razón. O sea, y aquí no hay que dejarse engañar, porque yo siempre defiendo la verdad racional como fundamento incluso de la ética. Soy profundamente racionalista, pero entiendo que el mito forma parte de la vida humana y que no podemos prescindir de él, porque necesitamos mitos, necesitamos historias, necesitamos relatos en los que encajar nuestras vidas y entender nuestras vidas. Y esto sucederá en todo momento de la historia, en toda etapa de la historia, tanto en pasado como en el futuro, y por más avanzada que esté la sociedad. Pero bueno, dejemos que hable el señor Gonzalo Rodríguez, porque explica esta problemática mucho mejor. Que es el tratamiento del mito en una cuestión específica, en ese proceso histórico que se llama metal o heavy metal, o los distintos subgéneros que tiene. Pero primero, para marcar, te voy a pedir, ya lo he hecho fuera de línea y ahora en directo,
que contextualices, resumiendo todo lo minuciosamente que puedas, pero sin excederte, claro está, lo que tratamos en la primera vez que viniste a mi canal para hablar del poder del mito en la historia. ¿Qué es el mito y qué importancia tiene para explicar el mundo y los fenómenos del mundo desde un punto de vista incluso racional? ¿Qué es el mito, Gonzalo? Vamos a ver, no sé si lo voy a poder sintetizar. Los que me conocen ya saben que yo me muevo en las coordenadas de la doctrina tradicional, de lo que se llama el perennialismo. Entonces, se concibe la tradición como Sophia Perennis o como Religio Perennis. Para quien quiera seguirlo, Fridtjof Swan, René Guénon, Ananda Coomaraswamy, bien. Entonces, es a partir de dicho perennialismo que se comprende el mito no como una especie de ignorancia del pasado que explica fantasiosamente el mundo, sino que se entiende que el mito es el lenguaje propio de la tradición, en el sentido de que el mito sería la mirada poética de la sensibilidad tradicional respecto del mundo, entendiéndose que hay una realidad primera, que es la que conocemos con los sentidos, el mundo material que nos rodea, y una realidad segunda que surge a partir de esta realidad primera, que sería el mito, y que esta realidad segunda ayuda a discernir las verdades de la vida de la realidad primera. En este sentido, el mito es entendido como una forma de sabiduría, de orientación y de guía. El hombre tradicional, la sensibilidad tradicional, tiene su poesía en el mito. Una poesía, la mítica, que ya no es subjetiva, no es tu neurosis, tu histeria, tu depresión, no, sino que es las verdades de la vida a través de las imágenes del pensamiento mítico, en las cuales el hombre tradicional no solo ve orientación y guía, sino que ve como una especie de ontología, de esencia de sí y de las cosas. La comprensión del pensamiento mítico es entonces una de las claves que nos permite entender el pasado, pero también desde el presente volver a mirar la vida en toda su profundidad, como si la vida estuviera dotada de significado o propósito que nos atañe. Es por eso que el pensamiento mítico tiene necesariamente, entre comillas, un significado espiritual. Digo aquí espiritual no en el sentido de trascendencia, que yo me adhiero a ella, pero no estoy diciendo ahora sí. Espiritual en el sentido de eso que he llamado las verdades de la vida, las contingencias y miserias de la existencia, pero también la belleza y maravilla de la experiencia de vivir como ser humano. Entonces, en el pensamiento mítico hay mucha profundidad. Ahora, el pensamiento mítico en la Sophia Perennis, en esas coordenadas de la tradición perenne, no es una mera elucubración del ser humano, es decir, no es una mera fantasía que se construye a partir de la realidad primera, sino que esa fantasía que se construye se vive también como una especie de despertar. Es algo que como que descubres. Y esto es interesante porque la propia psicología más actual, más refinada, más científica, empieza a pensar que en el viaje del héroe, en las narrativas míticas, se manifiestan como estructuras a priori del entendimiento humano. Como si el entendimiento humano tuviera una plantilla a priori para narrarse a nosotros mismos las cosas. De tal modo que al pensamiento mítico, aunque no te lo dieran tus padres, aunque no lo recibieras en tu contexto sociocultural, podrías despertar espontáneamente a él, sensibilizarte a él aunque no lo hayas recibido. Por eso mi idea es que en el poder del mito, en el heavy metal, se está produciendo ese despertar espontáneo a la sensibilidad mítica, al pensamiento mítico. Porque este no es una mera elucubración que debes recibir, una enseñanza que se te debe pasar, sino es algo a lo que puedes despertar. Y a partir de ahí fantasearlo tú, o encontrarlo, buscarlo, encontrarlo, e incorporarlo como inspiración. Y es cuando encuentras la cantidad de imágenes míticas que terminan por inspirar al heavy metal, que yo digo también que es el género por excelencia del pensamiento mítico. Bueno, como he dicho anteriormente, a veces me veo obligado a repetir las escenas porque no acabo de expresar las ideas tal como me hubiera gustado expresarlas. Por eso vemos estos cambios de imagen o de look en el vídeo. Y bueno, pero a partir de aquí vamos a analizar las partes que a mí me interesa analizar de lo expuesto por el señor Gonzalo Rodríguez. Y hay dos puntos que me interesa destacar. En primer lugar,
bueno, que en realidad serían tres. En primer lugar, sería el de la tendencia natural del hombre a crear mitos. O sea, el hombre de forma natural tiende a crear mitos, a vivir y a entender y a relacionarse con la realidad a partir de mitos. Esto hace que el hombre, de alguna forma, a partir de una realidad originaria, una realidad objetiva, que sería la naturaleza, el mundo como tal, el mundo material, crearía una segunda realidad. Esa segunda realidad sería la realidad objetiva. De alguna forma, de esto ya hablo yo en mis libros, cuando hablo de la objetividad, el carácter objetivo o dominante de la realidad, y de la relación de este carácter objetivo con la condición subjetiva de lo humano. El hecho que le añadimos siempre una segunda capa de realidad a lo objetivo, y esta segunda capa es subjetiva, claro. De esto hablaremos ya en otra escena, pero bueno, estos son uno de los puntos que me interesa destacar. El segundo punto que me interesa destacar es el de la relación entre los mitos y los valores. El señor Gonzalo Rodríguez no acaba de utilizar el término valores, pero nos habla de los mitos como sistemas de orientación. Claro, los mitos son sistemas de orientación porque apuntan a valores a través de las sociedades ideales, a través de los mundos ideales, a través de los mundos mágicos quizá, o a través de mundos religiosos, por ejemplo del cielo, del infierno y de estas cosas, pues apuntan a valores. Nos hablan en cierta medida de los valores, de los controladores y del bien y del mal. Y en este sentido, pues es en este sentido que los mitos nos orientan. Así que hay que quedarse con estas dos ideas o estas tres. Primero, la tendencia natural a relacionarse con los mitos, la creación de una segunda realidad a partir de la primera realidad material, que de alguna forma podría considerarse esa segunda realidad, la cultura y la civilización, y después considerar que los mitos son unos sistemas de orientación moral. Estas son las tres ideas con las que debemos quedar. Bueno, el segundo punto que quería tocar respecto a lo que dice el señor Gonzalo Rodríguez es que él hay un momento que habla que los mitos abren una segunda realidad. Existe una realidad y abren una segunda realidad. Esto, no sé si en algún vídeo he hablado de ello, pero en el libro sí que he hablado de ello. Hablo de la dimensión subjetiva de la realidad. Por ejemplo, o sea, la realidad siempre he dicho que la realidad tiene una condición objetiva, pero también hay una condición subjetiva. La condición subjetiva, evidentemente, la ponemos nosotros. Pero claro, aquí hay que matizar una cuestión. La condición subjetiva no puede ser alzada de cualquier manera. Tiene que reunir unas condiciones y estar vinculada, estar enraizada en la condición objetiva. Por ejemplo, en uno de mis libros explico que nosotros podemos ver un claro de un bosque. Un claro de un bosque objetivamente es una zona del bosque donde hay pocos árboles. Pero claro, esto es una realidad objetiva de este bosque. Pero esta realidad objetiva reúne ciertos requisitos objetivos que permiten que este claro del bosque pues puede ser un punto de encuentro entre personas. Podamos allí encontrarnos personas, poder hacer rituales, poder hacer, por ejemplo, un picnic, poder hacer pues muchas actividades y llevar a los niños ahí a jugar. Entonces estamos añadiendo a esta realidad objetiva unas utilidades con unos fines lúdicos. Entonces estamos añadiendo a esta realidad objetiva unos fines subjetivos, ¿no? Pero estos fines subjetivos se pueden ejecutar porque esa realidad objetiva nos permite ejecutarla. Por otro lado, tendríamos otro ejemplo, por ejemplo, el caso de una piedra. Con piedras podemos construir casas, podemos construir asientos, podemos hacer estatuas, podemos hacer
monolitos podemos hacer muchas cosas. O sea, la condición objetiva de la piedra nos permite que añadamos un factor subjetivo a ella, ¿no? Y es por ejemplo, que lo convirtamos, tal como he dicho, en casas, en monolitos o en estatuas. Lo que no podemos hacer nunca es comernos las piedras, porque esta misma condición objetiva de la piedra nos impide que nos la comamos. Por lo tanto, esa realidad subjetiva que añadamos a la piedra no puede entrar en contradicción con la realidad objetiva, que es por un lado la condición de la piedra como piedra y por otro lado la naturaleza humana, que no puede comer piedras. Por lo tanto, allí es una condición. De ahí es donde nace esa realidad subjetiva, esa segunda realidad de la que habla Gonzalo Rodríguez, y es allí donde añadimos nuestros valores. Es allí donde vinculamos la realidad con el mito y con la subjetividad y con los valores. Ahí está esa realidad segunda. Y esto es un punto que me gustaría, que creo que bueno, otro ejemplo muy claro de añadir un valor subjetivo a un elemento natural, a un elemento objetivo como es un bosque, pues está la célebre batalla de Teutoburgo, que es tan celebrada por el nacionalismo alemán. El bosque de Teutoburgo se ha convertido en un símbolo de la historia alemana, en un símbolo de la lucha por la libertad. Por lo tanto, allí, en ese bosque, es el lugar objetivo que reunía estas condiciones para que los germanos y para que Arminio pudiera ejecutar una maniobra de emboscada y de engaño a los romanos, maniobra de emboscada y de engaño que se convirtió en una de las grandes derrotas que tuvo que soportar Octavio Augusto. Pues allí es donde a la realidad objetiva, al bosque, a la naturaleza, le hemos añadido un factor subjetivo y le hemos añadido un relato mítico. Bueno, Gonzalo Rodríguez también nos habla del mito como un elemento ineludible, no podemos prescindir de él. Eso también lo entiendo yo, y es también precisamente lo que entendieron los románticos y los idealistas. Ellos sabían que forma parte de la naturaleza humana entender el mundo a través de mitos, orientarse en la vida a través de mitos, orientarse a la vida a través de los valores, pero a los valores se llega a través de mitos. No solamente a través de mitos, pero también a través de mitos. Pero claro, es una condición inalienable de la existencia humana y de las sociedades humanas erigir mitos a partir de los cuales se entenderán a sí mismos y entienden su propio sentido, dan su propio sentido a la vida y entienden sus finalidades en la vida. Y eso es lo que entendieron las mentes de los románticos y las mentes de los idealistas, y es en ese contexto en el que hay que entender el proyecto, el System Program, y el proyecto de los románticos y el proyecto de los idealistas y el proyecto de Schiller, y es en este contexto donde ahora voy a explicar un poco cómo debemos entender el System Program. Bueno, quería mostrar en pantalla el System Program, en el PDF que tenía del System Program, que estaba en alemán y la traducción castellana, pero como no la encuentro, la tengo que leer del libro que hice hace años, y bueno, voy a ello. Antes de que las ideas se hagan estéticas, es decir, mitológicas, estas no tendrán interés para el pueblo, y a la inversa, antes de que la mitología se haga racional, el filósofo debe avergonzarse de ella. Por eso, el ilustrado y el que no lo es deberán darse la mano, y la mitología deberá hacerse filosófica para que el pueblo se convierta en racional, al tiempo que la filosofía deberá hacerse mitológica para que los filósofos se hagan sensibles.
Entonces dominará la unidad eterna entre nosotros, nunca más la mirada despectiva, nunca más el ciego temblor del pueblo ante sus sabios y sus sacerdotes. Bueno, he de decir que los firmantes del System Program, esto debe constar, son Hölderlin, Hegel y Schelling. Esto es importante que se tenga en cuenta. Bueno, pues como habíamos dicho, este es el documento fundacional del idealismo alemán y aquí define su proyecto. Y precisamente este proyecto parte de una conciencia bien clara. El hombre necesita acceder a la verdad a través de mitos, no solo de forma racional, sino a través del mito, a través de una vinculación espiritual con la verdad. O sea que el mito es absolutamente necesario y no se puede prescindir de él. Y esta es la conciencia de la que partía el System Program, el idealismo alemán y el romanticismo. Los románticos hicieron mucho hincapié o bien en la religión cristiana, a vincularse con la verdad a través de la religión cristiana, en otros casos a través del paganismo, pero en cualquier caso ellos sabían que la vinculación racional no era suficiente, era necesaria también una vinculación espiritual, una vinculación a través de mitos. Y lo que sucede es que el idealismo y el romanticismo se daba cuenta de que, bueno, algunos románticos quizá no se dieron cuenta, que ese mito tenía que tener un fundamento racional, tenía que tener una clave racional y tenía que ser fundamentado racionalmente. Y ese es el gran proyecto de una buena parte del romanticismo y del idealismo alemán, y esto es en la clave que debemos entender también las cartas de la educación estética del hombre. Y bueno, veo que este vídeo se está alargando más de la cuenta. Quería ponerme a trabajar de una forma directa ya con las cartas en la educación estética del hombre, pero veo que este vídeo se está haciendo demasiado largo y que tendré que hacerlo en dos partes. Por lo tanto, voy a concluir el vídeo ahora y en una segunda parte continuaré con el análisis de las cartas de la educación estética del hombre, pero esta vez directamente trabajando sobre las cartas. Así que es hora de cerrar este vídeo, este documento, y el apartado de conclusiones ya se dará en la segunda parte. Pero bueno, es lo que digo, es el momento de despedirme, agradecer y dar las gracias a todos los que hayan visto este vídeo. Hasta luego. Bueno, creo que no sería justo acabar el vídeo y despedirme de este documento sin antes recomendar que se visiten las redes sociales, principalmente YouTube, de Gonzalo Rodrigo y de Santiago Armesilla. Esta es mi forma de agradecer todo lo que aprendo de ellos, aunque esto no signifique evidentemente que tenga que estar de acuerdo con todo lo que dicen. En cualquier caso, pondré los links en la descripción de este vídeo. Bueno, ahora sí, hasta